Hay algo dentro de Júpiter. Algo que no debería existir según las leyes que rigen la formación planetaria. Algo que la NASA acaba de confirmar tras años analizando datos de la sonda Juno. Y lo más inquietante no es lo que encontraron, es lo que implica que hayan encontrado. Porque durante décadas, los libros de texto nos enseñaron una versión limpia y ordenada del gigante gaseoso. Un núcleo denso, rodeado de hidrógeno metálico, envuelto en capas atmosféricas turbulentas. Todo predecible, todo modelado, todo entendido, excepto que nada de eso era cierto. En febrero de 2026, la NASA publicó en Nature Astronomy los resultados que redibujan por completo el mapa del planeta más grande del sistema solar. Júpiter no es lo que creíamos. Es más pequeño de lo que pensábamos. Es más aplastado de lo que pensábamos. Y su interior está roto de una manera que ningún modelo de formación planetaria puede explicar todavía. Y hay una razón por la que esto importa muchísimo más de lo que suena en la superficie. Porque si el modelo de Júpiter estaba equivocado, entonces también estaban equivocados los modelos que usamos para interpretar miles de exoplanetas gigantes en otros sistemas estelares. Miles de mundos, que quizá tampoco son lo que creíamos. Vamos por partes, porque la historia tiene capas, y cada capa es más perturbadora que la anterior. La misión Juno llegó a Júpiter en 2016. Su objetivo era simple en el papel: medir el campo gravitacional, el campo magnético, la composición atmosférica y, sobre todo, ver qué hay debajo de las nubes. Durante casi una década, Juno voló una y otra vez sobre los polos del gigante, esquivando los cinturones de radiación más brutales del sistema solar. Cada órbita era un intento de escuchar el corazón del planeta. Y cada órbita traía un dato nuevo que desconcertaba a los científicos. Porque a medida que Juno mapeaba la gravedad de Júpiter con precisión sin precedentes, algo empezó a aparecer. Algo que no encajaba. Algo que no debería estar ahí. Durante más de un siglo, los astrónomos asumieron que Júpiter tenía un núcleo compacto. Un cuerpo denso de roca y hielo. Quizá 10 veces la masa de la Tierra. Envuelto en hidrógeno líquido metálico. Un modelo ordenado. Un modelo elegante, un modelo falso, porque cuando Juno midió los momentos gravitacionales del planeta con precisión extrema, el resultado no cuadró con un núcleo compacto, ni con un núcleo pequeño, ni con ninguna configuración conocida. Los datos apuntaban a algo que el equipo científico bautizó como el núcleo diluido, y ese nombre esconde una verdad mucho más incómoda. Un núcleo diluido significa esto: Júpiter no tiene un centro sólido bien definido. Lo que hay ahí abajo, según los datos de Juno publicados por SOERI, es una zona enorme y difusa, donde los elementos pesados, roca, hielo, metales, están mezclados con hidrógeno, no separados, mezclados, como si alguien hubiera batido el interior del planeta hasta convertirlo en un puré cósmico. Y esa región difusa se extiende hasta cubrir posiblemente la mitad del radio del planeta, la mitad de un planeta que es 1300 veces el volumen de la Tierra. ¿Cómo se forma un núcleo así? Esa es exactamente la pregunta que la comunidad científica no puede contestar. Y las respuestas que están empezando a barajar son inquietantes. Durante años, la hipótesis dominante fue una sola: un impacto gigante. La idea era que, hace miles de millones de años, un protoplaneta del tamaño de la Tierra o mayor se estrelló de frente contra el joven Júpiter. Un choque tan violento que licuó el núcleo, dispersó su contenido y mezcló los elementos pesados con las capas de hidrógeno. Una teoría cinematográfica, una teoría convincente, una teoría que en 2025 y 2026 empezó a desmoronarse, porque un equipo de la Universidad de Durham, usando el supercomputador Dirac-Cosma, hizo lo que nadie había hecho: simular el impacto, con física real, en 3D, con hidrodinámica de partículas suavizadas, y el resultado fue devastador para la hipótesis original. Las simulaciones mostraron que, tras un impacto gigante, el material denso del núcleo simplemente vuelve a asentarse. La gravedad de Júpiter es tan bestial, que cualquier mezcla causada por un choque, incluso uno frontal, catastrófico, con un cuerpo del tamaño de un planeta, se desharía en cuestión de horas o días. El núcleo se recondensaría, los elementos pesados caerían de nuevo. El núcleo diluido no puede formarse así.
Entonces, si no fue un impacto, ¿qué fue? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque si el núcleo diluido no puede formarse por un choque, entonces tuvo que nacer así. Es decir, Júpiter se formó con esa estructura difusa desde el principio. Y eso significa que nuestros modelos de formación de gigantes gaseosos, los mismos que usamos para explicar Saturno, Urano, Neptuno, y todos los exoplanetas gaseosos conocidos, están, de raíz, incompletos. O peor, están mal, porque un núcleo que no se separó del envoltorio implica que el proceso clásico de acreción de núcleo, donde primero se forma un cuerpo rocoso denso y luego atrae gas, no explica lo que vemos. Júpiter no siguió las reglas. Y si Júpiter no las siguió, ¿cuántos gigantes gaseosos en la galaxia tampoco las siguieron? Pero eso no es lo más grave. Lo más grave viene ahora. En enero de 2026, un equipo de la Universidad de Chicago y el Jet Propulsion Laboratory publicó en The Planetary Science Journal el modelo más detallado jamás construido de la atmósfera de Júpiter. Combinaron química atmosférica con hidrodinámica, algo que nunca se había hecho a este nivel de detalle, y encontraron dos cosas. La primera, Júpiter contiene 1,5 veces más oxígeno que el Sol. La segunda es peor, mucho peor. El modelo reveló que la atmósfera de Júpiter circula muchísimo más lentamente de lo que se creía, 35 a 40 veces más lenta. Es decir, donde antes pensábamos que una molécula tardaba horas en atravesar una capa atmosférica, en realidad puede tardar semanas. Semanas. Eso significa que el intercambio térmico, químico y dinámico entre las capas profundas y las superiores es infinitamente más restringido de lo que asumíamos. Y si la circulación es tan lenta, entonces el calor interno del planeta, el residual de su formación hace 4.500 millones de años, no está escapando como creíamos. Ese calor tiene que estar acumulándose en alguna parte, o disipándose por mecanismos que aún no entendemos, o generándose por procesos que no hemos identificado. Y esa última posibilidad es la que asusta, porque Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol. Ese hecho está confirmado desde hace décadas. El gigante irradia calor propio. Y hasta hace poco creíamos que era simplemente el rescoldo del calor gravitacional de su formación, más un poco de energía adicional de la separación química lenta de helio en su interior. Pero si la circulación interna es 35 veces más lenta de lo que pensábamos, ese modelo energético tiene que ser reescrito. Y si el núcleo es difuso, no un núcleo sólido rodeado de capas ordenadas, entonces la termodinámica interna del planeta más grande del sistema solar es un misterio activo. Un misterio que estamos empezando a leer. ¿Qué está pasando ahí dentro? Los datos apuntan a algo aún más extraño. En febrero de 2026, la NASA publicó los nuevos parámetros físicos de Júpiter basados en 13 experimentos de ocultación de radio. Y las cifras no son un ajuste menor. Son una corrección planetaria. Júpiter es 8 kilómetros más estrecho en el ecuador de lo que se creía, y 24 kilómetros más aplastado en los polos. 8 y 24, sobre un planeta de casi 140.000 kilómetros de diámetro. A primera vista, parece un ajuste cosmético, pero no lo es, porque el radio exacto de Júpiter es el estándar de calibración que los astrónomos usan para modelar todos los exoplanetas gigantes descubiertos por telescopios como Kepler o TESS. Miles de mundos, miles de Júpiters calientes y Júpiters fríos, en órbita alrededor de otras estrellas, todos catalogados y modelados usando el radio de Júpiter como referencia. Y ese radio estaba mal. Piensa un momento en lo que eso significa. Cada masa estimada de exoplaneta gigante, cada modelo atmosférico externo, cada cálculo de habitabilidad de lunas alrededor de esos gigantes, cada predicción sobre su composición interna, todo eso tiene que ser recalibrado. Y cuando recalibras miles de modelos con un núcleo diluido como norma en lugar de un núcleo sólido, cuando ajustas el radio, cuando reduces la circulación atmosférica 35 veces, cuando introduces oxígeno supersolar como línea base, aparecen mundos que no encajan en ninguna categoría que conocíamos. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacer todavía. Si Júpiter, el planeta que tenemos a la vuelta de la esquina, el planeta que hemos estudiado durante 400 años, el planeta que hemos visitado con 9 misiones espaciales,
Si ese planeta no es lo que creíamos, ¿qué probabilidad hay de que cualquier modelo planetario que tenemos sea correcto? Esa es la verdadera implicación. No que Júpiter sea raro, sino que nosotros no sabemos leer planetas todavía. Y aquí conviene entrar en el terreno más delicado, porque la ciencia observacional dice claramente lo que ha detectado: un núcleo diluido, una circulación atmosférica ultralenta, un radio menor de lo esperado, una abundancia de oxígeno supersolar. Pero lo que la ciencia no puede decir todavía con certeza es por qué. Y ahí es donde las hipótesis empiezan a mirarse unas a otras con nerviosismo. Algunas de esas hipótesis son mucho más incómodas de lo que se admite en público. Una posibilidad, seriamente discutida en la literatura reciente, es que Júpiter no se formó donde está hoy, que migró, que nació mucho más lejos, en las regiones exteriores del disco protoplanetario, donde el agua es hielo, donde los materiales pesados abundan, donde la química es distinta, y que luego se movió hacia adentro, arrastrando con él una composición imposible para su órbita actual. Esa idea se llama la hipótesis del Gran TAC, y explica varios detalles de la composición jupiteriana, pero no todos. Otra posibilidad, aún más radical, es que el núcleo diluido sea el resultado de una fase primordial en la que Júpiter, siendo mucho más joven, mucho más caliente y mucho menos organizado, jamás llegó a separar sus elementos. Que el proceso de diferenciación, donde lo denso cae al centro y lo ligero sube, nunca se completó, y que hoy estamos mirando un planeta que, en cierto sentido, sigue siendo embrionario por dentro, congelado en una etapa de formación que ningún otro modelo predice. Un planeta gigante, con un corazón inacabado, con un metabolismo interno bloqueado, con miles de exoplanetas de referencia posiblemente en la misma condición. Y aún hay otra capa. Porque Júpiter no es solo un planeta. Es el guardián gravitacional del sistema solar interior. Es el escudo que desvía cometas. Es el jardinero que ayudó a estabilizar las órbitas de Marte, la Tierra y Venus. Si la estructura interna de ese guardián es más frágil, más caótica, más inestable de lo que creíamos, entonces la estabilidad a largo plazo del sistema solar es una pregunta abierta. Y aquí conviene ser honestos. Nadie está diciendo que Júpiter esté a punto de colapsar. Nadie está diciendo que su gravedad vaya a fallar mañana. Los modelos siguen apuntando a un planeta estable en escalas de miles de millones de años. Pero la comunidad científica está reconociendo algo que hace apenas una década era impensable. Que no sabemos con certeza cómo se formó el sistema solar. Que los modelos clásicos de formación planetaria tienen huecos serios. Y que Júpiter, el objeto más masivo después del Sol, es el que más agujeros abre en la teoría. Cada dato nuevo de Juno reduce nuestra confianza en lo que creíamos saber, y aumenta el peso de las preguntas que aún no podemos responder. Esto es lo que la NASA no dice con estas palabras, pero que se desprende de todos sus comunicados de 2026. Júpiter es más extraño de cerca de lo que era de lejos. Cuanto más lo miramos, menos entendemos. Y cuanto más entendemos, más peligrosa se vuelve la extrapolación a otros planetas. Porque si nuestro vecino gaseoso guarda secretos así de profundos, entonces los gigantes calientes, que orbitan estrellas a miles de años luz, las supertierras, que rodean enanas rojas, los subneptunos, que catalogamos como candidatos habitables, todos ellos podrían tener interiores que nuestros modelos no describen. Y si no describimos bien un interior planetario, tampoco describimos bien su clima, su atmósfera, su química, su habitabilidad. Toda una rama de la astrobiología descansa sobre modelos que ahora sabemos que están rotos. Pero hay algo casi hermoso en todo esto, porque la verdad científica nunca es completa. Siempre está siendo revisada, siempre está siendo desafiada por datos nuevos, y cada revisión nos acerca a algo más real, más honesto, más profundo. Júpiter no está roto. Nuestros modelos lo estaban. Y ahora, gracias a Juno, a las simulaciones de Durham, a los modelos de Chicago y JPL, estamos empezando a leer el planeta como es de verdad. Un mundo con un corazón difuso. Un mundo con una atmósfera lenta. Un mundo más pequeño, más aplastado, más rico en oxígeno. Un mundo que nunca terminó de formarse del todo.
Y ese mundo lleva 4.500 millones de años siendo así, girando, rugiendo, ocultando bajo sus nubes una verdad que apenas ahora podemos empezar a entender. Cuando la NASA publicó los resultados de febrero de 2026, el equipo de Juno usó una frase que resume todo esto mejor que cualquier titular. Dijeron que Júpiter es mucho más complicado de lo que se pensaba. Esa frase, en lenguaje científico, es una confesión. Es reconocer que la versión ordenada del gigante era una ficción útil, y que la versión real es más caótica, más antigua, más ambigua, un núcleo que no es núcleo, una atmósfera que no fluye como pensábamos, un radio que no era el que memorizamos, una historia de formación que no encaja con las teorías clásicas. Todo eso, girando a 780 millones de kilómetros del Sol. Todo eso, escondido bajo bandas de nubes, que llevamos siglos admirando sin comprender. Y todavía quedan datos. Muchos datos. Juno sigue orbitando. Y cada vuelta trae información nueva. Cada órbita puede tirar abajo otro pilar de lo que creíamos saber. Así que la próxima vez que veas Júpiter brillando en el cielo de la madrugada, ese punto amarillo, tranquilo, aparentemente inmutable, recuerda esto. Ahí adentro hay algo que la NASA todavía no puede explicar del todo. Hay un núcleo que no se comporta como un núcleo. Hay una atmósfera que se mueve como si estuviera detenida. Hay un radio que se corrigió en 2026 después de medio siglo de datos incompletos. Y hay una historia de formación cósmica que no cierra. Júpiter no es un planeta cerrado. Es una pregunta abierta. Y esa pregunta, cuanto más la estudiamos, más grande se vuelve. No más pequeña, más grande. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, es porque así es como la ciencia está hoy con Júpiter. Nadie tiene todas las piezas, ni siquiera la NASA. Si quieres seguir estas revelaciones a medida que Juno siga enviando datos, y créeme, viene más, suscríbete al canal, activa la campanita, y déjame en los comentarios qué crees que hay realmente ahí dentro, porque el próximo comunicado de la NASA podría cambiarlo todo otra vez. Y cuando eso pase, quiero contártelo primero.